El tema de hoy es: busca las cosas de arriba. ¿Qué nos dice el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11 al 13? El libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11 al 13. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua vergüenza que nunca se olvidará. Oh Señor de los ejércitos, que examinas lo justo, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque a ti descubrí mi causa. Canta al Señor, alaba al Señor, porque escapó el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Esto está escrito en Jeremías capítulo 20, versículo 11 al 13. Por eso, hermano, hermana, muchas veces consideran que el hijo, la hija de Dios, no tiene quien los defienda. Consideran que son presas fáciles para dañarlos, destruirlos, molestarlos o exterminarlos. Dios Todopoderoso nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos un Dios Todopoderoso. Él es el único Dios que nos cuida y nos protege. Su nombre es Jesús el Cristo. Por eso usted lea constantemente Jeremías capítulo 20, versículo 11 al 13. Y usted se dará cuenta perfectamente cómo Dios Todopoderoso es el que protege al hijo, la hija de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: son la niña de mis ojos y nadie puede tocarlos. Tenga la seguridad que Jesús el Cristo es nuestro vengador. Muchas veces los idólatras, los perversos, acechan y quieren hacer todo tipo de maldades al hijo o la hija de Dios. Les mienten, les ponen trampas, los acosan, los traicionan, etc. Los malvados consideran que el hijo o la hija de Dios es débil y nadie los protege. Sin embargo, reciben el castigo de Dios de forma sorpresiva y aplastante. Ese es el resultado de aquellos malvados que dañan a los hijos, hijas de Dios. Su castigo les llega de forma sorpresiva y es aplastante. El hijo o la hija de Dios va a la presencia de Dios para pedir socorro, para que Él haga justicia, para que Él castigue a los que hacen el mal, nos da victoria y nos hace milagros. De esta manera declaramos una vez más que Jesús el Cristo nos protege y avergüenza a nuestros enemigos. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? ¿Está comprendiendo perfectamente? Usted ahora ya sabe, como hijo, hija de Dios, que siempre está protegido. Siempre el Señor está pendiente de usted y lo libra del mal.
Y aquellos que le están traicionando, aquellos que están calumniando, aquellos que están engañando, mintiendo, poniéndole trampas al hijo y la hija de Dios, que están al acecho. De forma sorpresiva son avergonzados, son castigados. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene a alguien quien lo protege. Y ese alguien es un Dios todopoderoso. Se llama Jesús el Cristo. Por eso el hijo y la hija de Dios, hermano, hermana, ora por protección. El hijo y la hija de Dios ora por protección, para estar protegido. No es una persona que dice, bueno, yo tengo un Dios y a mí que me interesa, yo me voy por uno por otro lado. No es así. Dios Todopoderoso nos ha enseñado a los hijos, a las hijas de Dios, que tenemos que orar por protección. Nosotros estudiamos la palabra de Dios desde Génesis hasta Revelaciones y encontramos un montón de oraciones de protección. Pero en este momento vamos a leer Salmos capítulo 5, versículo 1 al 12. Salmos capítulo 5, del versículo 1 al 12. Es la oración que realizan todos los hijos e hijas de Dios. Salmo 52 es conocido por todo hijo e hija de Dios. Lo vamos a leer de esta manera. Primero, tenga presente en su pensamiento. Es decir, hermano, hermana, tiene que tener presente en su conciencia, en su pensamiento, de lo que está escrito es verdad. Escucha, oh Señor, mis palabras. Entiende mi dicho. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Miren, hermanos, nosotros tenemos que pedir al Señor para que escuche lo que vamos a pedirle. Pero también tengo que tener la certeza y la seguridad que Él me está oyendo. Tengo que tener la certeza y la seguridad que está presente, yo postrado y el Señor en su trono. Es lo que usted tiene que tener presente. Luego, afirme que todo malvado no es aceptado por Dios. Eso es lo que usted tiene que entender. Todo malvado. Ya hemos aprendido qué es el malo y qué es el malvado. El malvado es el cruel. El malo es el pecador. Tiene tiempo para arrepentirse, corregir sus errores. Pero el malvado no quiere arrepentirse. El malvado es cruel. Por eso usted afirma que el malvado no es aceptado por Dios. Tú no eres Dios que quieres la maldad. El malvado no habitará junto a ti. No estarán los malvados delante de tus ojos. A todos los que obran iniquidad aborreciste. Destruirás a los que hablan mentira. Al varón de sangres y de engaño abomina el Señor. ¿Está entendiendo, hermano, hermano? Dios claramente nos enseña que debemos nosotros estar seguros que el malvado jamás va a estar en la presencia del Señor. Dios aborrece al malvado, al mentiroso, al varón de sangre, es decir, al cruel, al asesino, al criminal.
a los que obran con iniquidad, con maldad, con perversidad, haciendo que caigan en la trampa que ellos han preparado. Buscan a uno entre comillas, decir a este que caiga con la culpa, lo pondremos de ejemplo. Por eso el Señor abomina, mejor dicho, abomina al malvado. La ira de Dios está sobre él, sobre el malvado. Entienda, por eso el castigo de Dios es sin que ellos se den cuenta, sorpresivo. Y es aplastante. El malvado se considera seguro. Lo logré. Nadie me vio. A lo menos yo soy la máxima autoridad. Nadie me va a hacer nada. Hermanos y hermanas, Dios Todopoderoso sabe todo. Hasta del pensamiento del malvado sabe en qué momento quiere hacerlo y cuándo lo va a hacer. Y Dios Todopoderoso por eso los castiga de forma sorpresiva y aplastante. Usted puede estudiar la palabra de Dios desde Génesis y Revelaciones, todos aquellos que han obrado mal contra el pueblo de Dios, los que obran mal contra los hijos e hijas de Dios. Todos esos, hermana, son malvados. Y Dios los castiga de forma sorpresiva y aplastante. Nunca tienen paz. No logran tener paz. Por eso el hijo o la hija de Dios también tiene que recurrir a sus misericordias. Es decir, siempre tiene que hablar en la oración, tiene que hablar de las misericordias de Dios. Son nuevas cada mañana. Son grandes y son infinitas. Nunca te dice, ayer yo he sido misericordioso contigo y hoy no seré. Eso jamás. Jamás eso dice Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo. Él más bien te dice, todas las mañanas son nuevas mis misericordias. Es decir, su misericordia de Jesús el Cristo es eterno, es permanente ante el Hijo y la hija de Dios, para el Hijo, para la hija de Dios. Por eso el Hijo y la hija de Dios tiene que orar por protección. Sabe bien perfectamente que Jesús el Cristo es misericordioso, pero también tiene que pedirle, tiene que rogarle a Jesús el Cristo para que le protege y que le libre del mal. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el santo templo tuyo con tu temor. Señor, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Claramente le está pidiendo a usted las misericordias. Misericordia, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque a veces por situaciones nos desvían, quieren desviarnos del camino del Señor. Por eso rogamos que enderece, que afirme, que no nos alejemos ni a izquierda ni a derecha, solamente seguir su camino, el camino de Jesús el Cristo que nos ha enseñado, para que nosotros no estemos titubeando, dudando, para no ser incrédulos, para seguir con la fe de Jesús el Cristo, para seguir con Él.
en el camino que Él nos ha colocado, para no abandonar ese camino. Ese camino se llama Jesús. Por eso nosotros tenemos que caminar ese camino. Por eso Jesús nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo tengo que caminar en el camino de Jesús, porque Jesús es verdad, porque Jesús es vida. Por eso tengo que pedir sus misericordias del Señor. Tengo que rogar que el Señor sea misericordioso para que yo pueda seguir orando y estar firme en el camino de Jesús el Cristo. De la misma manera, hermano, usted expone la maldad, avanzó demasiado. Usted está exponiendo la maldad. Tiene que exponer un pueblo con mucha maldad, una vecindad con mucha maldad, unas amistades con mucha maldad, personas que están en el trabajo con maldad. Miren, hermanos, tal vez hasta familiares que tienen maldad. Tienen maldad contra el Hijo y la hija de Dios. Porque no hay en su boca rectitud. Sus pensamientos son perversidades. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua lisonjea. Destrúyelos, oh Dios. Caigan por sus propios consejos, por la multitud de sus rebeliones. Échalos, porque se rebelaron contra ti. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Muchas veces, hermano, es demasiado. Tantas mentiras, tantos engaños, tantas traiciones. Sepulcro abierto en su garganta, es decir, hablan, todo es muerte. Todo es maldad, malignidad, perversidad. Así hablan. Dicen a este hay que hacerlo caer, a él, a ella. Hay que dañar. Se ríen. Hay que inventarse. Están en el trabajo, se inventan procesos, se inventan informes falsos. Se inventan todo, denunciantes falsos, todos se inventan en el trabajo. De la misma manera en la vecindad, de la misma manera en la ciudad. Hasta crean leyes, normas, normativas, para dañar al hijo, la hija de Dios, para ponerlos de ejemplo. El que pague, el que pague. Se hacen la burla y dicen, ¿acaso Jesús no pagó nuestros pecados? Ahora este que se dice ser cristiano, ser cristiana, un hijo, una hija de Dios, el que pague, el que pague. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso le enseña a usted a orar. Para rogar y decir, Señor, caigan por sus propios consejos estos perversos, estos malvados. Y hay momentos en que se dan los nombres, fulano, mengano, perengano, sea hombre o sea mujer. Por la multitud de sus rebeliones, échalos. Destruye toda su perversidad, toda su maldad. Destruye toda esa mentira. ¿Está entendiendo, hermano, hermano? Dios Todopoderoso te está diciendo que hables
ruegues y pidas que se destruya toda la mentira, el engaño, la perversidad, las malas leyes, lo que quieren dañar tanto al hombre o a la mujer. Quieren dañar a niños, a niñas, quieren dañar a ancianos, ancianas. Porque existe, hermano, la maldad en todo lugar. Por eso hemos dicho entre los familiares se presentan a veces por la herencia, por agarrárselo todo. No les ha costado un boliviano o un dólar, pero se lo quieren agarrar. Oye, eso ha sido obra de los padres. Pero hay perversas. No, a mí qué me importa, a mí me corresponde. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso le enseña a usted. Cuando usted va a un trabajo, existen a veces perversos, hay incrédulos, hechiceros, que tiene que orar para que el Señor deshaga todo, destruya todas esas perversidades y esas maldades. De la misma manera, el pastor está orando, tiene la congregación, pero existen hechiceros, perversos, malvados, incrédulos, idólatras. Ora. Hermanos, hay muchos testimonios. Todos aquellos que han tocado un hijo, una hija de Dios, de una u otra manera, murieron, fallecieron, mejor dicho, empezaron a aparecer enfermos, llenos de problemas, llenos de intranquilidad, no tienen paz. Eso es un hecho, es una verdad. No es una fantasía. Por eso ha habido muchos perversos que se hicieron la burla. Dijeron, a ver si puede conmigo Dios, a ver. O a ver si este cristiano o esta cristiana lo voy a maltratar. Y que le hacen daño. Dios Todopoderoso los castiga. Hermano, hermana, y Dios Todopoderoso no da solamente un castigo pasajero, no es así. Dios cuando castiga, por eso la palabra de Dios dice, nadie quiere caer en las manos de Dios, en la ira de Dios. Les da dos muertes de forma inmediata, muerte carnal y la muerte eterna. Por eso muchas veces esos países, hermano, hermana, que dañan, matan a los cristianos, sea en los países musulmanes, en los de Asia o en cualquier lado, piensan que matan y ya se libraron. Dios Todopoderoso dice, matan a uno y vienen muchos. Vienen muchos. A otros ya no los quieren matar, los quieren torturar, los quieren dañar día tras día, año tras año. Dios Todopoderoso les da a esos hombres y a esas mujeres valentía, fortaleza, resistencia. Si usted quiere entender, no tienen dolor. ¿Está entendiendo? Por eso ellos no conocen el poder de Dios. Y el Señor los deja un día, un mes, un año, un tiempo determinado, y ellos tienen que botarlo porque no pudieron doblegarlo. Dios Todopoderoso sabe a quién va a enviar a esos lugares. Y sabe también a quiénes les van a cortar la cabeza o los van a matar.
Pero Dios Todopoderoso protege al Hijo, la hija de Dios. Por eso el Hijo, la hija de Dios, claramente dice, destruye los odios, destruye toda obra de maldad, todo pensamiento maligno, toda obra maligna. Dios Todopoderoso los destruye. Y a ellos los sorprende, su castigo de Dios los sorprende y los aplasta. Hermano, hermana. Por eso, hermanos, los malvados, crueles, esa abominación para Jesús el Cristo. Me gozo por la victoria recibida. Es decir, hermano, hermana, después de haber orado, haber pedido protección, haber expuesto la maldad, ahora, hermano, usted se goza. Mire la oración cuando pide protección. La oración para pedir protección, primero usted tiene que estar presente en su pensamiento que existe y es un solo Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo. También usted afirma que el malvado no es aceptado por Dios. También usted recurre a las misericordias de Dios Todopoderoso. También expone la maldad que avanzó demasiado. Ahora, por último, ahora se goza por la victoria recibida. Se alegrarán todos los que esperan en ti. Para siempre jubilarán y los cubrirás. Y se alegrarán en ti los que aman tu nombre. Porque tú bendecirás al justo, oh Señor, como un escudo lo cercarás de benevolencia. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, el Hijo, la hija de Dios, recibe milagros. Constantemente recibe milagros. Por eso el Hijo, la hija de Dios se alegra, se goza. Se alegra y se goza. Porque aman el nombre de Jesús el Cristo. Porque Jesús el Cristo nos bendice, bendice al Hijo y la hija de Dios. Bendice y lo prospera y lo libra del mal al Hijo, a la hija de Dios. Dios Todopoderoso le da al Hijo y a la hija de Dios abrigo y sustento. Miren, hermano. Por eso hay que saber pedir protección. La oración de protección lo vemos en este Salmo 52. ¿Cómo nosotros pedimos protección? La forma de pedir protección al Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, ahora usted sabe. Y después de haber pedido todo como aquí hemos aprendido, ahora tiene que gozarse. Tiene que alegrarse. Porque Dios Todopoderoso le ha hecho el milagro. Y unos dicen un milagro, dos, no. Son varias, como son las misericordias del Señor. Es eterna su misericordia. En todos los milagros también es eterno. Hermanos, muchas veces pensamos, tenemos que hacer una situación, pero es sencillo. Es exponer, es responder y punto. Pero para otras personas, hermanos, tienen que ponerse a pensar, tienen que planificar, organizarse, realizar la actividad y esperar para decir que le digan si está aprobado o no está aprobado. Parece sencillo, pero no es así. El Hijo y la hija de Dios está pendiente.
siempre en oración, siempre estar seguro que Jesús el Cristo la va a bendecir. Dios Todopoderoso, por eso constantemente nos ayuda. Sabe lo que nosotros queremos, sabe lo que nosotros pensamos, sabe lo que nosotros hablamos y sabe lo que nosotros obramos. Él sabe todo de nosotros. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida. Sabe lo que nosotros necesitamos en el momento preciso. Sabe lo que nosotros necesitamos, milagros en nuestra vida. Y Él nos concede. Y Él nos da. El objetivo principal, ¿cuál es? Seguir confiando en Jesús el Cristo. Por eso tenemos milagros, los hijos y hijas de Dios, de forma constante. La oración a nosotros nos ayuda a no alejarnos de Jesús el Cristo. El estudiar su palabra o el leer un versículo, ya sea físicamente o viendo en las redes sociales, una palabra que te levanta, tú aprendes y afirmas más tu fe en Jesús el Cristo. Dios Todopoderoso te hace escuchar una prédica, te hace escuchar un mensaje, o lees por escrito lo que el Señor te dijo. Te hace entender que el Señor te está hablando constantemente. Te hace entender que no estás solo, no estás sola. Que Jesús el Cristo está contigo. Que Jesús el Cristo está a tu lado. Él te está acompañando constantemente. Él te está ayudando. De su mano recibes dinero, porque de él es el oro y la plata. De su mano recibes el dinero. Llámese ingreso, llámese salario, llámese lo que usted se llame, un premio, un regalo. El Señor le da a usted para que usted se sustente, para que usted cumpla. Muy bien, hay que pagar alquiler, pago, hay que pagar servicios, pago. Me alimento, pago. Me visto, pago. Me compro una casa, pago. Me compro un auto, pago. El Señor nos da la comodidad. ¿Para qué? Para que el hijo, la hija de Dios, sepa perfectamente que Jesús el Cristo está a su lado derecho. Ahora usted sabe dónde está Jesús el Cristo. Está en mi lado derecho. Él me toma la mano de mi mano derecha. Y Él me lleva. Él me guía. Él me protege. Hermano, hermana, Dios Todopoderoso nos protege. Al hijo, a la hija de Dios. Aquel hombre, aquella mujer que cree y confía en Jesús el Cristo. Somos llamados sus hijos, sus hijas, hijos, hijas de Dios. Somos escogidos, somos elegidos. Ahora, hermano, hermana, también somos llamados iglesia. Por eso, hermano, hermana, la oración de protección, tenemos que saberla orar. Y nunca olvidarse, como también así está escrito en Jeremías
capítulo 11, versículo 13, y en Salmos capítulo 5, me he equivocado al decir 52, Salmos capítulo 5, del 1 al 12. Los últimos versos constantemente te dice, alaba al Señor. Alaba al Señor. Tienes que alabar al Señor, hermano, hermana. Alabe al Señor. Por eso, hermano, hermano, los milagros de Dios nos fortalecen. Vemos a nuestros enemigos destruidos. Vemos la paz que Dios nos da, el gozo que nos da, la libertad que Jesús el Cristo nos da. Ese milagro nos impulsa para seguir confiando en Jesús el Cristo. Damos gloria y honra a su nombre, quien vive por siempre jamás. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Dios Todopoderoso, bendito es el Señor, siempre protege al hijo, a la hija de Dios. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe a cada hijo, a cada hija de Dios, les da su protección. Es una protección especial para cada uno de cada hijo, hija de Dios. No es la misma protección. Es una protección especial para cada uno. Sea varón, sea mujer, un hijo o una hija de Dios. Jesús el Cristo nos protege. De una manera exclusiva para el hijo o la hija de Dios. Por eso somos los hijos, hijas de Dios, amados por el Dios Todopoderoso, por el Padre, por Jesús el Cristo y por el Espíritu Santo. Por eso Dios nos ama. Él dice, yo los amo. ¿Para qué? Para que ustedes después me amen a mí. Hermanos, nos da algo exclusivo a cada uno. Por eso amamos a Dios Todopoderoso de diferentes maneras. El hijo y la hija de Dios no ama igualito, no. Amamos al Dios Todopoderoso de diferentes maneras y luego se forma en uno, en un solo amor. Cada hijo, cada hija ama a Dios Todopoderoso de una manera especial. Llegan a unirse todos los hijos, hijas de Dios en un solo amor. Por eso, hermano, hermana, debe entender y comprender. El amor que Dios nos da es diferente a cada uno. Y el amor que nosotros le damos a nuestro Dios Todopoderoso de la misma manera es diferente a cada uno. De cada uno. Por eso usted no puede obligar, tienes que amar a Dios de esta manera, no es así. Cada hijo, cada hija de Dios ama a Dios Todopoderoso como Dios lo ha establecido a ese hijo, a esa hija de Dios. Y cuando todos los hijos, hijas de Dios,
estén juntos, solamente va a salir un solo amor al Dios Todopoderoso. Por eso Él es Dios. Él es Dios Todopoderoso. No tenemos a otro Dios. Solamente tenemos un solo Dios. Y no hay otro. No hay otros dioses. No existe. Solamente hay uno. El Padre, Jesús, el Espíritu Santo. No hay más. No hay más. Por eso te dicen Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1, 2, 12, 14. Veamos qué nos dice. Si has resucitado con Jesús el Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Jesús el Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vístete como escogidos de Dios, santos y amados, en tu interior de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, la cual es el vínculo de la perfección. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso nosotros oramos la oración de protección. Y al terminar la oración de protección nos dice que debemos gozarnos, debemos alegrarnos. Hermano, es un mandato de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso te está diciendo que te alegres en toda circunstancia. De la misma manera cuando estaba el pueblo judío, cercado por todos los egipcios para destruirlos. No fueron los judíos que lo llevaron para encerrarlos en un solo lugar, no fue así. Dios Todopoderoso llevó al pueblo judío a un lugar donde no había salida ni al frente, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás. Es decir, no podía moverse a ningún lado. Dios Todopoderoso los llevó así al pueblo judío. Muy bien, y los egipcios dijeron, ahora sí los vamos a matar. Y apareció el milagro. En el momento preciso apareció el milagro. Dios Todopoderoso hizo el milagro que nadie jamás vio ni oyó. Se abrió el mar rojo. Se abrió grandemente y toda donde pasaron tierra plana y seca. Hermano, es un milagro de Dios. Llegaron a la otra orilla. ¿Qué fue? Glorificaron. Moisés cantó, luego continuó Miriam, su hermana, con panderos. Primero cantó Moisés, dio gloria a Dios, al Dios Todopoderoso. Por eso el hijo, la hija de Dios, ora por protección. El hijo, la hija de Dios, al concluir, alaba a Dios.
Y como está escrito en Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2, 12 y 14, que dice, hay que vestirse de lo que el Señor nos dice, todos los frutos del Espíritu Santo. Y usted llega a tener el amor que Dios le ha dado a usted para que ame a Dios. ¿Está entendiendo? Ahora sí usted puede amar a Dios. Ahora usted comprendió y entendió. El Señor le viste a usted, hermano, hermana. Y usted recibe ese amor. Es el vínculo de la perfección. Es la unión que está usted con Jesús el Cristo. Eso le está diciendo. Ahora está usted unido con Jesús el Cristo. Jesús el Cristo le muestra el amor que tiene por usted. Y usted manifiesta el amor que Dios le ha dado a usted. Y lo habla con su boca. Piensa. Por eso dice piensa. Alaba al Señor. Por eso, ¿qué nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 25? Versículo 23 al 25, ¿qué le dice? Todo lo que hagas, hazlo de buen ánimo, como para el Señor, y no a los hombres, estando seguros que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Jesús el Cristo, el Señor, sirves. Claramente te está hablando. Todo hazlo para el Señor. Es decir, tu pensar está en el Señor, está en Jesús el Cristo. Y nos advierte. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese, ya que no hay preferencia de personas. ¿Estás entendiendo, hermano, hermana? Y hemos aprendido la oración de protección que está en Salmos, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Se repite. Todos los que hacen injusticia recibirán la injusticia que hicieron. Todos los perversos, los crueles, van a tener ese mismo castigo. Entienda. Por eso nos llama a recordar y no envanecernos. Recordar que Jesús es Dios. Recordar que Jesús te hace milagros en el momento preciso. Jesús te protege y te libra del mal. Te dice que tengas tu pensamiento, tu hablar y tu obrar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que te ha enseñado Jesús el Cristo. Te dice, no te envanezcas. No te sientas orgulloso, no te vuelvas soberbio. Por eso te dice claramente, uno debe ser misericordioso. El hijo, la hija de Dios debe ser misericordioso. Jamás puede decir, a este no le perdono, a esta no le perdono. Pues puede perdonar. Y el Señor le hará olvidar. Y usted vivirá en paz. Vivirá con gozo.
vivirá bendecido, vivirá en libertad. Dios Todopoderoso lo va a prosperar. Usted debe seguir amando a Dios con su mente, su alma, su corazón, sus fuerzas, para luego amar a su prójimo. Es decir, hermano, hermana, primero tiene que amar a Dios. Mente, corazón, alma, fuerzas. Cuando ya llegó a concluir así, ya sabe cómo amar al Dios Todopoderoso en su mente. No puede haber incredulidad. En su corazón no puede haber duda. En su alma todo el rato alabando al Señor, glorificando su nombre. Con sus fuerzas hable, predique la palabra de Dios. No se canse. Por eso, hermano, claramente, no puede hacer lo segundo si no obedece lo primero. Es decir, usted no puede amar a su prójimo si no ama a Dios. Es engaño, es mentira aquella persona que dice, yo amo a mi prójimo y no ama a Dios. Tiene que amar a Dios primeramente y luego amará a su prójimo. ¿Qué nos dicen Colosenses, capítulo 3, versículo 15 al 17? Escuche y entienda. La paz de Dios gobierna en tu corazón o en sus corazones, en la cual asimismo son llamados en un cuerpo y sean agradecidos. La palabra de Jesús el Cristo habite en ustedes en abundancia, en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en sus corazones al Señor. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Dios y Padre por Él. Amén.